Hola, qué alegría estar aquí con ustedes. Yo soy Adriana Rivera, soy consagrada de la comunidad de vida, de la comunidad Shalom. Y para mí es una gran alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes. En este tiempo, la comunidad, Dios me pide para estar junto con todos ustedes en la difusión de la obra. Trabajar para que juntos podamos llevar a tantos lugares el carisma donde todavía no estamos presentes. Entonces para mí es una alegría, esa es la primera vez que voy a estar con ustedes y quiero dirigirme a todos los países de América Latina, todos los países que hablan español, porque nosotros en este retiro deseamos que realmente podamos cada vez más crecer en unidad con el carisma, aquello que Dios desea hablarnos. Entonces, el tema de hoy, nosotros vimos que Angélica nos habló un poco sobre el tema central, la profecía para que Dios nos dijo que Él deseaba realizar en los corazones de todos los participantes, en los corazones de la difusión de la obra, fue ser recriados con un corazón mariano. Entonces, cuando nosotros orábamos, Dios nos dijo que Él deseaba realizar esa obra, recriar nuestro corazón como el corazón de María. Solo que para realizar esa recriación, Dios nos dio un camino. Y en ese camino, yo voy a estar en una parada de ese camino, que es la recriación de la unidad. Cuando yo pienso en todos los que están en este momento viendo esta predicación, para mí así mi corazón queda súper feliz porque yo voy teniendo la experiencia viendo a cada uno de ustedes y también viendo mi vida, cómo el carisma es vivo, cómo el carisma Shalom va a donde el Espíritu Santo desea. Es impresionante cómo nosotros nunca nos imaginamos los planes de Dios y cómo Él es increíble para que ese carisma va difundiéndose para tantos lugares. Entonces, lo primero que yo quería hablar con ustedes en este camino de recreación de la unidad es que nosotros necesitamos reconocer ese carisma vivo. Yo me acuerdo que cuando estaba en el discipulado, que es el segundo año de la comunidad, en un tiempo de formación, en una de las oraciones yo así pensaba en el sufrimiento del mundo y era algo muy frecuente dentro de mi corazón. Pensar, Dios mío, tienen tantas personas realmente que no conocen a Jesús, en tantos países a donde los cristianos son perseguidos, en fin, y tenía una oración así súper profunda, intercediendo por todos los lugares a donde Jesús todavía no estaba totalmente presente. Y me acuerdo que en esa oración yo descubría, y Dios me permitía vivir esa descubierta, de que el carisma Shalom, Shalom que es Jesús que es la paz verdadera, si nosotros tuviéramos Shalom, esa paz en todos los lugares, en todos los corazones del mundo, el mundo sería diferente. Y yo fui entendiendo que realmente Jesús es ese antídoto delante de todas las realidades que nosotros vivimos en el mundo, de la guerra, del hambre y tantos sufrimientos. Jesús es la respuesta para todo eso. Y lo primero, así que yo quería compartir con ustedes, es que realmente nosotros necesitamos reconocer que el carisma es un don maravilloso, que nosotros, todos los que estamos aquí, si nosotros nos sentamos para hablar cómo nosotros conocimos el carisma, vamos a poder decir así, fue un milagro de Dios. Nosotros no teníamos Shalom cerca de nuestra casa, nosotros no teníamos una ciudad con muchos centros de evangelización. Todos nosotros fue de una forma totalmente inesperada, ¿no es verdad? Si pudiéramos compartir, aquí estaríamos así maravillados delante del milagro de Dios que fue encontrar el carisma en nuestras vidas. Entonces es muy importante para hablar de la unidad, reconocer de dónde nosotros vinimos. ¿Cómo fue que Dios nos alcanzó? Porque es impresionante cómo Dios quiso que nosotros conociéramos el carisma. Pero ese carisma no es solamente para nosotros. Y fue la experiencia que ustedes tuvieron y yo tuve. Ustedes tuvieron esa experiencia de tener en algún momento esa experiencia con Dios. Y a partir de ahí nuestro corazón estar inquieto.
y estar, Dios mío, ¿cómo que yo voy a hacer para que en mi ciudad conozcan a Dios? ¿Cómo que yo voy a hacer para que mis amigos conozcan a Dios? Y todos nosotros tuvimos esa inquietud. Dios me llama a mí como comunidad de vida a dar mi vida en vista de la fecundidad para todo el mundo. Y Dios los llama a ustedes para ofertar sus vidas allá, en los lugares a donde nosotros estamos en la difusión. Entonces, ¿cómo es importante nosotros recordar que nosotros tuvimos esa primera experiencia? Y a partir de esa experiencia, nuestro corazón se inflamó de deseo de decir sí. Nosotros vamos después a hablar un poco más sobre la evangelización, pero ¿cómo es importante para hablar de la unidad? Nosotros siempre tener eso en nuestra mente, en los escritos que todos nosotros tenemos, los escritos de la comunidad, cómo es importante orar con los escritos, predicar para nuestros grupos de oración, porque aquí está nuestra espiritualidad, aquello que nuestro fundador, él fue experimentando dentro de su corazón y ahí con esa experiencia él fue colocándola aquí en esos escritos. Y él va diciéndonos cómo siempre es importante nosotros recordar de dónde nosotros salimos, porque así nosotros vamos siempre a darnos con más generosidad. Nuestro fundador, él va diciendo algo bien interesante. Él dice que el carisma es como si fuese un germen que está dentro del corazón de los nativos de todos los lugares del mundo. ¿Y cómo que se va a encarnar el carisma? ¿Cómo que nosotros vamos a llegar hasta los lugares más distantes? No es con planeaciones y nosotros haciendo toda una estrategia, no es eso. La verdad es llegando al corazón de los nativos, como llegó en el corazón de ustedes, como llegó en mi corazón, y haciendo que a través de esa experiencia con el carisma nuestro corazón se inflame y nosotros podamos transmitir, encarnar y transbordar. Entonces, Dios nos dio el carisma, pero el carisma no es solamente para mí. Ahí poco a poco Dios fue dándonos personas a nuestro lado, ¿no es verdad? Fuimos llamando de promotor apostólico, de promotor joven, fuimos hablando de una persona que fuera responsable por la parte de la gestión financiera y fuimos poco a poco organizando nuestro consejo, ¿no? Y Dios, Él nos dio esa gran gracia de nosotros tocar como primeros ese carisma. En algunas de las difusiones que estamos ya en la consolidación, ya pasamos muchas veces por varios líderes, no solamente los primeros. Y cómo es importante nosotros entender que el carisma, él no es algo solamente para mí. Dios quiere tocar también esos que están al frente, el coordinador del pastoreo, también todos los pastores de los grupos de oración, también todas las ovejas, y nosotros no podemos retener en nosotros mismos la gracia que nosotros recibimos. Es necesario vivir la unidad entre aquellos que estamos en ese consejo. Cómo es importante nosotros juntos ir caminando. El coordinador, él tiene una gracia especial porque Dios te dio una responsabilidad especial, pero todo lo que nosotros hacemos es en la unidad. Es impresionante cuando nosotros vamos tocando un poco más cerca el fundador, el consejo general, como todo lo que se realiza es en conjunto. Moisés dice, mira, yo no sé de todas las cosas, yo no tendría capacidad de entender todo lo que se hace dentro de la comunidad, pero él va rodeándose de personas que saben, él va transmitiendo el carisma, compartiendo sus experiencias con un corazón humilde para aprender de los otros, y en unidad la comunidad va creciendo. Entonces muchas veces nosotros no vemos el crecimiento de nuestra difusión porque muchas veces nosotros creemos que el carisma vino para mí y pronto, y yo soy el único que puedo desenvolver las cosas, desarrollar las cosas, los proyectos, yo soy el único que puede predicar, y no es así. Nosotros necesitamos compartir, nosotros necesitamos apostar en las personas que están llegando, que vemos más identificadas, con una experiencia más fuerte de Dios, ir lanzando, porque nosotros fuimos lanzados por Dios, ¿no es verdad? Todos nosotros, si nos acordamos aquí, ninguno de nosotros estaba preparado para lo que asumimos, Nadie puede decir, no, yo súper preparado. No estábamos. Y Dios, Él quiso creer en nosotros. Él quiso utilizar mi vida para poder transmitir el carisma en mi país, en mi ciudad. Entonces, ¿cómo es importante
esa primera parte, reconocer que el carisma es vivo, reconocer que el carisma no me pertenece, no pertenece al consejo, no pertenece a los primeros. El carisma es de Dios y el carisma es para el mundo. Moisés, él tiene eso súper claro. Es impresionante cuando en las entrevistas ya vimos muchas veces las personas preguntar así: Moisés, pero ¿cómo tú te sientes delante de la realidad del mundo? ¿No? ¿Cómo tú te sientes viendo la comunidad cómo está creciendo? ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos ministerios? En fin, ¿cuántos frutos? ¿Cómo usted se siente delante de eso? Ahí él dice siempre así: yo me siento inocente. ¿Cómo así esa respuesta de Moisés? Lo que él quiere decirnos es que él no es el autor de la comunidad Shalom. No fue por él, fue porque Dios quiso. A él, Dios le dio el carisma y él con un corazón humilde dejó que el carisma, en fin, se encarnase en su vida. Entonces, si Moisés se siente inocente delante de la obra de Dios, que fue el primero, que fue fiel, que permanece, que Dios da las gracias y las batallas propias de ser un fundador. Imagínate nosotros. Entonces, ¿cómo es importante nosotros tener esa gratitud, esa alegría, porque Dios nos hace instrumentos para la humanidad, para esa ciudad, para esa difusión? Muy importante ser gratos y con humildad, entender que el carisma no me pertenece, que pueden existir personas que van a tener conocimiento más que yo. Pueden haber personas que lleguen mucho después de la comunidad y que van a ser aquellos que van a llevar la difusión para lugares que probablemente yo no pude. Y nosotros no tenemos que tener miedo de eso. Entre nosotros no debe existir una competencia. No debe existir, es porque nosotros somos el consejo, entonces ustedes están allá y yo aquí. Porque no es eso que Jesús nos enseñó. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo en esta semana en la liturgia de la palabra? Nosotros podemos ver cómo Él nos habló de la humildad. Quien quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Quien quiera tener el reino de Dios, tiene que ser humilde como los niños. Entonces, nosotros, si Jesús vivió esa humildad hasta el extremo, de siendo Dios, hacerse tan pequeño para venir aquí, nosotros necesitamos entender que para que el carisma se encarne en mi vida, yo necesito tener un corazón humilde, un corazón que reconoce que toda gloria pertenece a Dios. En la primera carta a los Corintios, San Pablo va a hablarnos una parte así que para mí yo creo que siempre me ayuda delante de la obra de Dios. Porque Dios, Él siempre nos da cosas que son más grandes que nosotros, ¿no es verdad? Él siempre nos da responsabilidades que nosotros vemos que somos incapaces. ¿Por qué? Va diciendo una parte así. Porque solo Dios que hace crecer. Solo Dios que va a hacer crecer nuestra difusión. Los frutos pertenecen a Dios, la fecundidad pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, como Pablo va hablando aquí, que no es para nosotros tener división de, es porque yo que estoy trabajando, yo que voy a ver los frutos, yo. No, él dice, ni el que planta, ni el que riega, ni el que va a coger los frutos. Es importante. El que planta o el que riega son iguales. Cada uno recibirá su recompensa según su trabajo. Nosotros somos operarios de Dios. Y nosotros estamos en el edificio espiritual de Dios. Entonces nosotros pertenecemos a esa, por misericordia de Dios, Él quiso utilizarse de nosotros como instrumentos, pero todo es obra de Dios, solo Dios que hace crecer. Entonces vamos a abrir en nuestros escritos que todos ustedes tienen. Vamos a ver la parte en el corazón de la unidad con el carisma. Es súper bonito ese escrito porque él va hablándonos mucho sobre qué es ser Shalom, qué es el carisma Shalom. Y nosotros para vivir esa unidad, nosotros tenemos que pasar por ese camino de humildad, de reconocimiento de Dios y entender que el carisma no son cosas que yo hago, el carisma es algo que yo soy. Entonces Moisés, él va hablándonos eso claramente aquí en la primera parte. Él dice que el carisma es ser Shalom.
porque es algo dado por Dios. Antes de ser algo que nosotros hacemos, es algo que Él nos llama a ser, a vivir, a abrazar y a encarnar en nuestra forma de vivir. Entonces, yo sé que ustedes ya escucharon de las personas que los acompañan en la implantación, consolidación del carisma. No, es porque ustedes tienen que crecer en la identidad con el carisma. Y uno queda así, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Porque yo no estoy entendiendo, ¿no? Y uno intenta copiar las mismas cosas. Entonces yo voy a comprar los íconos igual que allá en el Brasil, ¿eh? Yo voy a intentar, en fin, nosotros vamos viviendo cosas iguales y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque nosotros vamos aprendiendo también la tradición de la comunidad, que es muy importante. Pero ¿cómo que nosotros vamos a tener una identidad del carisma, una unidad con el carisma? ¿Cómo que yo voy a vivir una identidad? Siendo Shalom, encarnando en mi vida esa paz que nosotros somos llamados a proclamar. Entonces, nosotros vemos aquí en este escrito que Dios inspiraba a Moisés para que él entendiera que Dios, él creó personas con ese germen en su corazón, el germen de el carisma Shalom. Y yo sé que nosotros cuando hablamos encarnar en mi vida, vivir esa vocación, a veces uno dice así, pero yo no soy de la comunidad, yo no soy comunidad de vida, yo no soy comunidad de alianza. Pero la verdad, como nosotros vimos aquí desde el principio, este escrito está hablando para la obra Shalom. ¿Y qué es la obra Shalom? Un día preguntaron para Moisés él estaba hablando y le preguntaron, ¿qué significa, ¿no?, la obra Shalom? Porque a veces nosotros identificamos de una forma muy limitada. Y Moisés él iba diciendo que obra Shalom son todas aquellas personas que se identifican con el carisma y que desean encarnar en sus vidas el evangelio, dando testimonio en su día a día, por medio del camino de la paz. O sea, ese camino que nosotros vamos caminando, ese camino de santidad, ese camino de acoger nuestra vocación como hijos de Dios, bautizados que todos nosotros somos. Entonces, ese escrito va hablando para la obra. Entonces, si yo soy de la obra, yo soy promotor joven, yo estoy al frente de esta obra, no pertenezco a la comunidad, pero Dios, por medio de la comunidad, fue discernido para que yo esté en este consejo, que yo sea pastor de grupo de oración, que de alguna forma yo lleve a los otros al carisma. Tú tienes ese llamado a encarnar y vivir ese germen del carisma que está dentro de ti. Si nosotros vemos en el punto 7, va diciendo así: es necesario que nosotros vivamos más que un engallamiento. ¿Qué es eso? Más que estar haciendo cosas dentro del ministerio, más que yo estar comprometido en el ministerio. Él quiere personas que tengan identidad con el carisma, con ser Shalom, personas que se sientan llamadas a encarnar en sus vidas esta vocación, que crean en ella y crean en aquellos que el Señor colocó al frente, que se sientan con el corazón en la obra. Entonces, cuando nosotros decimos, esa persona tiene el corazón en la obra, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que realmente esa persona está deseando vivir con todo su corazón aquello que el carisma va proporcionando. Entonces nosotros tenemos nuestros acompañadores, los acompañantes de cada una de nuestras difusiones, y nosotros tenemos que creer en la gracia de Dios que está por medio de ellos, a donde ellos discernieron para tener ese consejo que tú tienes hoy. Ellos fueron ayudándote y dando una luz delante de los pasos que fuiste dando. Entonces no tengas miedo de tú acoger en este momento la gran gracia de estar dentro de aquellos que son escogidos por Dios para estar al frente. Entonces Dios nos llama a invertir nuestra vida en la participación de esta vocación. Yo sé que uno va muchas veces al inicio, ¿no? Nosotros tenemos así el corazón, Dios mío, yo quiero dar mi vida y es eso lo que yo quiero. Y cuando comenzamos a vivir el día a día, las responsabilidades, cuando comenzamos a ver, Dios mío, realmente yo soy responsable por la vida de otras personas, yo no me siento digno, y comenzamos a vivir una batalla muy grande. Ustedes viven eso, yo también vivo todos los días, pero nosotros vamos entendiendo con el tiempo
que todo es gracia de Dios. Y si Dios te escoge, Él te da la gracia. Algo que es un descanso para mi alma es pensar así: si Dios me escogió para estar al frente de alguna cosa, para ser responsable por algo, Él va a darme la gracia, Él va a capacitarme. Y eso es algo real, eso es verdad, porque yo lo vivo en mi carne todos los días. Dios me envió, ¿no?, para estar responsable con ustedes de la difusión. Yo sabía cómo era, no. Yo tuve un entrenamiento de varios años para saber, no, yo estoy descubriendo. Y nosotros tenemos que tener un corazón humilde para unirnos a Dios y para unirnos a ese carisma, para querer conocer, tener un corazón humilde para... ellos como que se oran una oración comunitaria. Yo me acuerdo las primeras veces que me pedían así: Adriana, tú vas a coordinar la adoración en eventos grandes, así con mucha gente. Yo decía: Dios mío, yo no sé cómo hacer. Y yo me acuerdo que yo abría YouTube y buscaba, ¿no?, adoración Moisés, y yo pasaba horas viendo Moisés orando, porque yo no tuve la oportunidad de, por ejemplo, estar en Fortaleza, verlo todo el tiempo, pero la forma como el fundador va encarnando el carisma, va despertando en mí también un deseo de encarnarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante? Hoy nosotros tenemos varias herramientas. Ustedes tienen hoy el canal de YouTube en Live SH, tenemos el canal en español, y nosotros necesitamos realmente conocer el carisma. Entonces, para vivir una unidad, nosotros ser recreados en la unidad, nosotros tenemos que entender que nosotros somos una difusión Shalom, no es una difusión de la parroquia, no es una difusión, en fin, nosotros somos Shalom. Entonces, como Shalom necesitamos conocer el carisma. Yo sé que todos ustedes dicen: ay, sería tan chévere si viniera alguien de la comunidad de vida, de la comunidad de alianza, para estar al frente de la obra. Claro, porque un consagrado, él va a llevar el carisma. Pero si Dios dio la oportunidad de llegar a tu ciudad de la forma como Él quiso, contigo al frente, con ustedes al frente, entonces ustedes tienen una responsabilidad de conocer el carisma. ¿Cómo que se hace esto en el carisma? ¿Cómo que se hace? ¿Y cómo que ustedes van a saber? Conociendo. ¿Cómo que se oran las laudes cuando ustedes hacen un retiro? Entonces vean en Live SH, ustedes hoy tienen todo el material en YouTube, tienen la oportunidad de ver predicaciones, los cursos, tienen oportunidad de ver muchísimo material que antes no existía. Realmente fue una gracia de Dios en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros necesitamos vivir esa unidad con el carisma para poder encarnarlo. Y de forma más concreta, nosotros vamos a ver aquí en la carta a la comunidad, en el camino de unidad, una experiencia que Moisés tuvo. Y él aquí va a darnos las pistas de cómo encarnar el carisma en nuestra vida, cómo vivir la unidad con el carisma. Él va contándonos que él tuvo, a partir del momento que él tuvo su experiencia con Dios, él entendía que él necesitaba cultivar esta amistad divina. El Señor lo llevaba a un verdadero camino de donación. Con mucha sencillez yo fui entendiendo que para crecer en mi unidad con Dios, era indispensable crecer también en la comunión con mis hermanos. Fui percibiendo que la comunión con Dios me llevaba a la donación a mis hermanos. Y entendí que el amor era uno solo, que en la medida en que crecía mi amor por Dios, también crecía mi necesidad de dar mi vida por los hermanos. Entonces Moisés aquí, él va a darnos las 3 pistas de cómo nosotros podemos encarnar en nuestra vida esa unidad con el carisma. Primero, la amistad con Dios. Segundo, la unidad con los hermanos. Y tercero, la donación de nuestra vida. Ustedes pueden decir: no, vamos a hablar sobre oración de nuevo, ¿no? Porque yo me imagino que ustedes ya recibieron varias predicaciones sobre eso. Pues yo quiero decirles algo: nosotros consagrados, todavía en los retiros de consagrados, puede ser de las promesas definitivas de los hermanos más antiguos, siempre Moisés va a hablar sobre la amistad con Dios. Porque la amistad con Dios es la base de todo. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, si nosotros no tenemos una amistad con Dios, ¿cómo que nosotros vamos a transbordar para la obra?
¿Cómo que yo voy a tener autoridad espiritual? A veces, ay, es porque ellos no me obedecen, es muy difícil. ¿Cómo nosotros vamos a tener una autoridad? Orando. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, aquello que tú vas hablando, la escucha que tú vas haciendo de Dios, eso va llevándote a que las personas reconozcan en ti Dios y el carisma. Entonces, ¿cómo es importante todos los días luchar para ser fieles a nuestra vida de oración? No por un compromiso, sino por una amistad. Nosotros necesitamos estar cercanos de Jesús, porque Él que va a darnos la sabiduría en los momentos difíciles, Él que va a decirnos cuál es el camino que nosotros vamos a tomar, muchas veces no va a ser tu acompañante, porque esa persona que está contigo, Él puede ayudarte a discernir, claro, va a orar contigo, pero eres tú, ustedes los del consejo que van a tener que recibir una sabiduría de Dios. Entonces, por favor, vamos a empeñar nuestras vidas en nuestra vida de oración, en nuestro camino de amistad con Dios, en las oraciones, en el consejo, en el pastoreo, en los ministerios, en los servicios, antes de los eventos. Todo tiene que ser permeado por nuestra amistad con Dios. De esa forma, así, algo típico Shalom, así una persona que a veces no conoce Shalom y va para una de nuestras casas, se queda mirando así, ustedes oran todo el tiempo, ¿eh? Ora para comer, ora para levantarse, ora antes de una predicación, ora para dormir, en fin, en todos los momentos es oración. Nosotros oramos para todo y es real, es verdad. Entonces, ¿cómo es importante nosotros realmente encarnar en nuestras vidas esa amistad con Dios? La unidad con los hermanos, yo voy a entrar un poco más en eso, porque nosotros ya hablamos un poco de la unidad con Dios, de la unidad con el carisma, y eso automáticamente viene a la unidad con los hermanos. Es, vamos a decir así, incoherente decir así, yo estoy súper bien con Dios, el carisma así, súper encarnado en mi vida, pero tengo problemas de relación con todo el mundo. Eso ahí, alguna cosa está pasando y realmente es incoherente, porque una cosa va a llevar a la otra. Dios, Él va moldando mi carácter, Él va haciéndome más humilde, más sencillo, escuchar más a los hermanos. Y poco a poco ustedes van viendo que también vamos aprendiendo a vivir una unidad con Dios. Ustedes pueden decir, Adriana, es porque tú no conoces la realidad de mi difusión, es difícil, las personas no hacen eso. Y a veces nosotros creemos que nosotros somos los únicos que estamos súper bien dentro de la obra, ¿no? Siempre cuando Moisés habla de vida comunitaria, él dice que la vida comunitaria es como si fuera un costal lleno de gatos adentro. Imagínate, se matan unos contra los otros, pero él dice que la diferencia es que el Espíritu Santo está allí. Y cuando el Espíritu Santo está, pueden ser todos gatos, estar dentro de ese saco dentro de ese costal, pero ellos no van a herirse unos a los otros. Puede tener heridas, claro, porque somos seres humanos, vamos a tener heridas. ¿Por qué? Porque somos diferentes, nosotros somos diferentes. Si nosotros vemos el Papa Francisco, él va a hablarnos sobre eso, sobre el camino de unidad, y él va diciendo, la iglesia no necesita personas uniformes, pero sí unidas. La comunidad no es lleno de personas iguales. No, todo aquí es espiritual y súper pacificado. No, nosotros somos personas diferentes, personalidades diferentes, normalmente con temperamentos fuertes, diferentes entre nosotros. Algunas personas más tranquilas, relajadas, otros más estresados, ¿no? En fin, existen personas de diferentes culturas, educación, y eso es normal. No es normal tú como consejo o como coordinadores, líderes, querer siempre tener personas que son mis amigos alrededor. Eso no es normal. Es bueno tener personas que dicen cosas diferentes de ti. Es importante tener personas que critiquen, que digan, no, yo creo que no es así, pero para construir. Y en esas diferencias es que la vida comunitaria crece. Entonces, por favor, así en nuestra vida de unidad con los hermanos, no es normal, como yo les dije, no, estoy súper bien en todo y estamos peleando todo el tiempo, nosotros imponemos y porque es así, el carisma es así. No es esa la forma de la comunidad. La forma de la comunidad es el diálogo, es la comunión unos con los otros, es el
escucharnos siempre para poder llegar a un discernimiento que sea lo que Dios quiere, ¿no? Nosotros vamos a ver que el punto 3, ¿no?, es solo hablar de ese camino de donación, que nosotros vamos a ver más mañana en la predicación del padre Adler. Él va a hablarnos un poco sobre ese camino de donación que es indispensable, ¿no?, para la evangelización. Entonces yo no voy a entrar mucho en ese punto. Pero nosotros vamos a ver que dentro de los escritos va diciéndonos algo que me marcó mucho cuando yo leí la primera vez, allá cuando era joven en misión, muchos años atrás, que no entendía portugués, pero yo me acuerdo que Moisés, yo iba leyendo, ¿no?, iba diciendo así: existe un secreto de la felicidad y de la paz, que no está en la autorrealización, sino en la medida que yo me olvido de mí, a donde yo no me reservo, sino me doy sin medidas con el amor que yo fui amado. Eso me marcó profundamente, porque en un camino de unidad, como es la vida comunitaria, que ustedes lo viven dentro de las difusiones con los hermanos que Dios les dio para poder tomar decisiones, para estar al frente de la obra, el secreto delante de todo lo que nosotros vivimos, de nuestro camino de la unidad, es no querer una autorrealización. Es porque yo soy el promotor, es porque yo soy... Eso no existe. Jesús nos dice, nosotros cristianos tenemos que entender que amar es servir y servir es reinar, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros vamos a servir, esa parte de ser líder dentro de la difusión, sirviendo con humildad, ¿no?, y amando a las personas que Dios nos da. Entonces no va a ser un camino de autorrealización, sino va a ser un camino siempre de donación, de oferta de vida. Nosotros vemos también que Él va diciéndonos en el punto 104 de ese mismo escrito, que el amor por la comunidad y el celo por el carisma son fuentes de unidad. Entonces ustedes pueden decir: Adriana, nosotros estamos viviendo realmente un momento muy difícil. Dentro de lo que estamos viviendo, estamos peleando mucho, hay personas que vienen con chismes, el padre no concuerda con nosotros, en fin, está una confusión. ¿Cómo que yo hago para que mejore esto que estamos viviendo ahorita? Es importante el amor por la comunidad, el amor por Dios, el amor por la iglesia y el celo por el carisma. Si Dios los colocó al frente, es porque Dios les confía el tesoro del carisma. A ustedes, aquellos que están viéndome en este momento, Dios confía en ustedes. Confía el tesoro más precioso que es su Hijo Jesús, el Shalom, ¿no? Shalom, el Hijo de Dios, la paz para el mundo. Él confía el tesoro del carisma en ustedes. Entonces, ustedes tienen una misión para poder llevar la unidad a su difusión. Amen Dios, la iglesia y el carisma. Puede todo el mundo estar hablando mal de otro padre, del obispo, en fin, de cualquier cosa. Ustedes son aquellos que aman la iglesia, que van a celar por el carisma, por la iglesia y por Dios. De esa forma ustedes van a poder llegar a una vivencia de la unidad. Amando unos a los otros y no dejando que esas divisiones se entren en el corazón de ustedes, porque ustedes son aquellos que Dios confió. En la revista Escucha, que nosotros vamos a hablar siempre sobre ella, es una revista que nosotros en la comunidad estamos en este tiempo recibiendo, que el Consejo General, Moisés, sus consejeros y los hermanos que están al frente de toda la comunidad a nivel mundial, ellos se reúnen para orar y escuchar lo que Dios quiere hablarnos a cada año. Y Dios nos dijo ellos estaban orando y ellos tuvieron una visión. Y en esa visión ellos fueron viendo que Dios daba la visualización de un mosaico. Un mosaico son aquellas piedras bonitas, ¿no?, pequeñas o grandes, de diferentes formas, que solas no tienen gran valor, pero cuando se unen, hacen una obra de arte maravillosa. Y Dios iba dando esa visualización para ellos. Y Dios decía que nosotros éramos como ese mosaico, que Dios quería que nosotros fuéramos atraentes para el mundo, solo que eso era una obra de Dios, que Él iba a realizar
nosotros siendo pequeños, humildes y fracos, que nosotros somos, Dios decía eso, incluso con todo eso, así el mundo va a saber que soy yo, que los edifico y los resplandezco. Y Él nos da un consejo, ¿no? Dios nos dice así: cuanto más convencidos ustedes estén que ustedes son pequeños, más ustedes van a resplandecer mi belleza. Entonces nosotros tenemos que creer, si somos pequeños, nosotros no somos capaces de llevar esta obra de difusión. Es algo que nos ultrapasa, es algo muy grande. Pero Dios en mí es capaz de mostrar un mosaico maravilloso. Él es capaz de mostrar lo más lindo que nosotros no tenemos, pero que Dios tiene. Y iba diciendo también en esta profecía que la belleza de ese mosaico es la unidad de todas las piezas, ¿no es verdad? Si están desunidas, no tiene esa misma belleza. Y que la Virgen María es aquella que custodia la comunidad, es aquella que custodia la unidad de ese mosaico. Entonces, si nosotros estamos pasando por un tiempo difícil de divisiones, de desentendimientos entre nosotros, de personas que pueden estar, no sé, no entendiendo lo que nosotros estamos viviendo, apéguense a María. Porque fue lo que Dios nos dijo, para ser reconstruidos, recriados en la unidad. Vamos a pedirle a María que ella va a unir las piezas y va a hacer que el mundo vea el carisma, se enamore por el carisma como nosotros fuimos enamorados. Y va diciendo otra parte así muy fuerte: es la unidad que genera la belleza de ese mosaico, y es la Virgen María que lo custodia, porque el diablo, el divisor, él va a intentar de todas las formas separarnos unos contra los otros, hacer que nos juzguemos mutuamente, pero María, que se coloca como la custodia de la unidad, ella va a hacer que el carisma se resplandezca para la humanidad. La belleza del carisma se resplandezca para la humanidad. Por eso, mis hermanos, nunca pierdan la unidad. Nunca pierdan la unidad. Y ahí Moisés va escribiendo: en los momentos de tribulación, en vez de pelear unos contra los otros, abájense y nunca pierdan la unidad. Si tienen que quebrarse, quiébrense. El orgullo, la razón, el querer tener la razón, pero nunca pierdan la unidad. Una fundadora de una comunidad brasilera, ella va diciéndonos así, que me pareció muy interesante, que hasta fue un padre que me dijo en confesión: es mejor nosotros, buscando la unidad, muchas veces ir más despacio delante de la obra de Dios, que nosotros ir, en fin, enfrentando solos y la obra de Dios y querer haciendo todos solos. La belleza y la fecundidad de nuestras obras va a ser totalmente diferente. Caminen en los pasos de la unidad. Y en la revista Escuta todavía decía: si nosotros garantizamos la unidad, a pesar de todos nuestros defectos, ella va a tornarse bella. El carisma lindo va a atraer la mirada de la humanidad. No es eso que nosotros queremos. Si yo estuviera al frente de ustedes y les preguntara así: ¿quién quiere que su obra crezca? Todos ustedes van a levantar la mano. Yo quiero que la obra crezca. Claro que todos queremos. ¿Y cómo que la obra va a crecer? En la medida en que nosotros, en nuestra vida común, en lo que nosotros vivimos, nosotros resplandezcamos a Dios y al carisma. ¿Y cómo que yo puedo transparecer ese Dios? Viviendo la unidad. Vamos a abrir Juan capítulo 17, versículo 22, ya para terminar. Y nosotros vamos a ver que Jesús dijo eso. No es algo que la comunidad está diciendo. Jesús, Él estaba intercediendo a Dios por nosotros. Y Él decía así: para que ellos lleguen a una unidad perfecta, y así el mundo pueda conocer que tú me enviaste y los amaste como tú me amaste. O sea, Jesús está diciéndole a Dios, a su Padre, Él está diciendo así, pidiendo para que nosotros pudiéramos tener una unidad perfecta. Porque solo por medio de la unidad, el mundo va a conocer que nosotros somos enviados de Dios. Imagínense la responsabilidad. O sea,
para que las personas tengan una experiencia con Dios, para que nuestras obras sean atrayentes, para que las acciones, eventos que realizamos realmente sean fecundos, las personas permanezcan, necesitamos nunca perder la unidad. Escriban allá en su cuaderno, todo el mundo, nunca perder la unidad. Ese es el consejo que Dios así desea realmente darnos en este camino de recreación. Entonces María, ella va a ayudarnos en ese proceso. Entonces nosotros hoy vamos a vivir un momento de oración en unidad del rosario. Nosotros vamos a vivir un momento de celebración, a donde es importante estar juntos para vivir un proceso de arrepentimiento también. Necesitamos reconciliarnos entre nosotros, porque no es solamente reconocer, realmente nosotros no vivimos la unidad. No, tenemos que dar pasos concretos de arrepentimiento, de confesión, si nosotros vemos que realmente en nuestro corazón existe esa división, y también de reconciliación. Entonces hoy es el día para que eso sea en nuestras vidas. Como dice San Pablo a los Filipenses, nunca hagan nada por competición ni vanagloria, sino con humildad. Cada uno se juzgue el otro más importante que usted, y no cuide solamente de lo que es suyo, mas también de lo que es del otro. Entonces dejemos que Dios nos dé esa gracia en este retiro, en este mes de octubre, esa gracia de la unidad, esa gracia de nosotros tener un corazón de formandos, de querer aprender de la comunidad, de no querer hacer las cosas de nuestra forma, porque nosotros somos difusión Shalom. Entonces es muy necesario para que se resplandezca Dios en nosotros, para que la obra crezca, la unidad con Dios, la unidad con el carisma y la unidad con nuestros hermanos. Acuérdense que un poco de unidad, nunca perder la unidad, es lo que va a transformar su obra de difusión. Entonces que Dios los bendiga, una alegría estar aquí con ustedes, y que en este día abramos nuestro corazón para que la unidad reine en nuestro medio. Shalom.